Hay casos que estremecen, otros que confunden, y luego están los que simplemente no tienen explicación. Esta es la historia de una mujer brillante, con educación en Oxford, amante de la cultura japonesa, y cuyo trágico destino terminó encerrado en una casa, sin vida, mientras su familia, aún en shock, convivía con ella. Esto no es ficción. Esto sucedió en el Reino Unido, y su nombre era Rina Yasutake. Empecemos. Capítulo 1. ¿Quién era Rina? Antes de que su nombre se volviera sinónimo de misterio, Rina Yasutake era, simplemente una hija, una hermana, una mujer brillante, tranquila y muy especial. Pero sobre todo, era el centro de un universo muy pequeño, casi invisible para el resto del mundo. Su vida académica. Rina Yasutake nació en el Reino Unido, hija de padres japoneses. Se crió en una familia muy unida, de origen japonés tradicional, que valoraba el silencio, el respeto y la intimidad. Desde pequeña, Rina mostró un intelecto superior. Llegó a estudiar lenguas clásicas en la prestigiosa Universidad de Oxford, lo cual no es algo que se diga a la ligera. No solo era inteligente, sino culta y apasionada por la historia, la filosofía oriental y la literatura clásica japonesa. Ella no era alguien marginado por falta de capacidades, todo lo contrario. Era una mujer con una mente profunda y posiblemente muy sensible al mundo que la rodeaba. La familia Yasutake vivía con sus dos hermanos, Yoshika y Takuhiro, y su madre. El padre no aparece en la narrativa oficial, presumiblemente fallecido o ausente, y eso hizo que Rina, como hija mayor, se convirtiera en el corazón emocional y espiritual de la casa. La familia vivía en Harrogate, un pintoresco y tranquilo pueblo en North Yorkshire. Pero lo curioso es cómo vivían. No usaban teléfonos móviles, no tenían internet, no veían televisión, no interactuaban con vecinos. Ellos elegían la desconexión total del mundo exterior. Sus vidas giraban en torno a una rutina estricta, una especie de microcosmos espiritual y doméstico donde Rina era el eje. Su rol dentro de la familia. Rina no solo era una hija brillante, era una figura casi mística dentro de la familia. Era su guía, su maestra, su punto de equilibrio. Cuando ella hablaba, todos escuchaban. Su palabra, probablemente, era considerada una especie de verdad incuestionable. Se cree que esta dinámica familiar no fue impuesta de forma autoritaria, sino más bien cultivada por una devoción natural hacia ella. Era admirada, idealizada, y eso es clave para entender lo que pasó después. ¿Una prisión invisible? Imagina vivir en una casa donde la persona que más admiras no necesita pedir silencio, donde sus pensamientos se convierten en normas sagradas, donde su sufrimiento es invisible porque simplemente no se habla de ello. Esa era la vida en la casa Yasutake. Todo lo que hacían estaba alineado con las costumbres y creencias que compartían como unidad. Pero ese aislamiento, esa entrega total, también puede transformarse en una forma de prisión emocional invisible, de la que nadie quiere o puede escapar. Rina, a pesar de su inteligencia, no pidió ayuda. No salió. No escribió un diario público. Ella estaba tan encerrada como los demás. Pero en su caso, fue una encarcelación consentida. Una entrega total al silencio, al desapego, a una forma de existencia que el mundo moderno no puede comprender. Rina era luz en una casa oscura. Era guía en una familia desorientada. Pero incluso una vela brillante, si se queda sin oxígeno, se apaga. Y cuando ella dejó de brillar, su mundo entero se hundió con ella. Capítulo 2. El inicio del horror. A veces, el horror no comienza con un grito, ni con una sombra detrás de una puerta. A veces, empieza con una pregunta. Una muy simple, hecha en voz baja, en una farmacia de pueblo. Una pregunta que congeló la sangre de quien la escuchó. ¿Tienen algo para disolver un cuerpo humano? Es 25 de septiembre de 2018. En Harrogate, Reino Unido, una ciudad tranquila, casi de postal, 3 personas entran caminando lentamente a una farmacia local. Son los hermanos y la madre de Rina Yasutake. No son conocidos por nadie. Nunca causaron problemas. Visten de manera modesta. Hablan con un acento peculiar, cortesía de su herencia japonesa y una vida social inexistente. Y entonces, hacen esa pregunta.
tiene algo que nos ayude a disolver un cuerpo. El farmacéutico, al principio, cree que es una mala broma, pero pronto se da cuenta de que no hay risas. No hay nerviosismo, solo una seriedad fría, casi mecánica, en sus rostros. Él hace lo correcto, se excusa y llama inmediatamente a la policía. La llegada de la policía. Cuando los agentes llegan a la casa de los Yasutake, en una zona residencial pacífica, el silencio es total. No hay gritos, no hay señales de violencia, solo una calma antinatural. La puerta se abre. La madre los recibe con gentileza, sin resistencia. Y en una de las habitaciones, allí está, el cuerpo de Rina, envuelto, colocado cuidadosamente, pero sin ningún tipo de preservación. Su estado era avanzado de descomposición. No estaba escondido, no estaba enterrado, no había intento de huir, ni siquiera había olor a productos de limpieza. Solo el cuerpo de una mujer muerta y una familia que había seguido viviendo alrededor de él como si nada hubiera pasado. ¿Cuánto tiempo llevaba así? Se estima que Rina llevaba muerta varias semanas. La causa de muerte, determinada luego por la autopsia, fue inanición. Es decir, murió de hambre. No por veneno, no por agresión. Ella simplemente dejó de comer. Y mientras su cuerpo se deterioraba lentamente, su familia seguía con su rutina diaria. Comían, dormían, le hablaban, la cuidaban, como si estuviera dormida, como si su espíritu aún estuviera allí. La negación absoluta, un dolor intangible. La familia declaró que no creían que Rina estuviera muerta. En sus palabras, estaba esperando, en pausa, en un estado espiritual. No estaba muerta, solo necesitaba tiempo para regresar. Una negación tan profunda que raya en lo sobrenatural. ¿Realmente lo creían? ¿O se protegían de una realidad que simplemente no podían aceptar? Aquí, el horror no está en la sangre ni en la violencia, sino en la calma con que se acepta lo imposible. En el modo en que el dolor se transforma en un ritual, en una espera, en una forma de fe desviada. Así comienza el horror. No con el crimen, sino con la ausencia de acción. Con la idea de que el amor puede impedirte ver la muerte, de que una familia puede vivir con el cadáver de quien amaron, y convencerse de que todavía está con ellos. Este capítulo es clave porque rompe completamente con las estructuras narrativas convencionales. No hay persecución, no hay sangre, no hay monstruo. El horror nace de la negación absoluta de la realidad, del aislamiento extremo, y de cómo el amor, si no se equilibra con razón, puede conducir al delirio. Capítulo 3. La negación total. ¿Qué harías si alguien a quien amas muriera frente a ti? ¿Llamarías a emergencias? ¿Gritarías? ¿Caerías de rodillas? En la mayoría de los casos, sí. Pero en esta historia, no ocurrió nada de eso. En esta historia, el amor fue tan profundo, que la familia eligió negarlo todo, incluso la muerte. Vivir con un cuerpo sin vida. Cuando la policía encontró el cuerpo de Rina, su estado de descomposición ya era avanzado. Sin embargo, no había señales de lucha, ni de violencia, ni de intento de ocultamiento. No se había cubierto con cal, ni se había intentado disolver el cuerpo. El cadáver estaba a la vista, cubierto parcialmente por mantas, pero en una habitación perfectamente funcional. Y lo más inquietante, los tres familiares seguían viviendo normalmente en esa casa, haciendo sus actividades diarias alrededor de su cadáver. Psicosis compartida. Lo que ocurrió aquí no fue una conspiración criminal, sino algo mucho más extraño y escalofriante. Una negación total de la realidad. Los tres familiares, la madre y los dos hermanos, parecían compartir una misma visión. Rina no está muerta. Está dormida. Está meditando. Está purificándose. Este fenómeno es conocido en psicología como folie à plusieurs, o psicosis compartida entre varias personas. Es un estado donde todos los miembros de un entorno cerrado comienzan a compartir una misma creencia irracional, incluso frente a pruebas objetivas en contra. En este caso, creían sinceramente que Rina seguía presente de alguna forma espiritual o trascendental. El entorno espiritual de la casa. Durante la investigación, los agentes encontraron decenas de textos místicos, filosóficos y religiosos, muchos de origen japonés. Manuscritos, reflexiones, cuadernos de meditación.
La familia parecía estar inmersa en una espiritualidad profunda, aunque no pertenecían a ninguna secta o religión organizada. Todo indicaba que ellos idealizaban la muerte como un paso más, como una transformación, no como una pérdida. Así, cuando Rina dejó de comer, ellos no intervinieron. No la forzaron, no la llevaron al hospital. Simplemente, aceptaron su decisión, como si fuese parte de un destino superior. Devoción, no abandono. Aquí es vital entender algo: la familia no abandonó a Rina. No fue negligencia en el sentido tradicional. La alimentaban mientras podían. Le hablaban. Le cantaban. Creían que su alma aún habitaba el cuerpo. Incluso después de la muerte física, ellos mantenían una relación con ella. Le daban compañía. La trataban con respeto. Era una devoción enfermiza, sí, pero también era dolor convertido en ritual. ¿Qué es más aterrador? ¿Ver un crimen violento? ¿O presenciar una muerte lenta? Y no hacer nada porque crees que no puedes interferir. Este es el núcleo de la historia. La familia Yasutake no quería que Rina se fuera. No podían imaginar un mundo sin ella. Así que su mente, su alma, se protegieron como pudieron, rechazando la verdad. Un dolor silencioso. El horror de esta historia no está en lo que se hizo, sino en lo que se dejó de hacer. En cómo el amor, cuando se desvincula de la realidad, puede convertirse en una prisión. Y cómo una familia entera puede quedarse atrapada en el limbo emocional de no querer decir adiós. Este capítulo es la bisagra emocional del caso. Aquí ya no hablamos de un misterio, sino de una tragedia humana. No hubo criminales. Hubo personas rotas, solas, y tan aferradas a su centro emocional, Rina, que cuando ella se apagó, ellos simplemente no pudieron soltarla. Capítulo 4. La investigación. Una mujer muerta. Un cuerpo sin ocultar. 3 familiares en silencio, que nunca pidieron ayuda. Cuando la policía llega, el caso parece criminal. Pero conforme se investiga, una nueva verdad emerge. Nadie en esa casa era un asesino, pero todos estaban atrapados en algo mucho más oscuro. La escena del suceso. La policía forense, al revisar la vivienda, no encontró lo que uno esperaría en un crimen. No había señales de violencia. No había heridas. No había drogas. No había un intento de deshacerse del cuerpo, salvo la extraña pregunta en la farmacia. El cuerpo de Rina estaba delgado hasta los huesos, cubierto solo con mantas. No había comida cerca. No había huellas de esfuerzo físico. El dictamen fue claro. Causa de muerte: inanición. Es decir, Rina murió por dejar de comer. Voluntariamente. ¿Fue negligencia? ¿Fue asesinato? La fiscalía tuvo que hacerse las preguntas duras. ¿Dejaron morir a Rina? ¿Pudieron haberla salvado? ¿La obligaron a morir? Pero cada hipótesis caía por su propio peso. No hubo violencia. No hubo pruebas de maltrato. No hubo signos de coacción. Ninguno de los familiares intentó huir. Incluso la compra del producto para disolver el cuerpo no se concretó. La familia nunca consiguió nada. Fue más un gesto confuso, quizás parte del shock y la negación. Evaluaciones psicológicas. Aquí es donde la historia da un giro. Todos los miembros de la familia fueron sometidos a evaluaciones mentales exhaustivas. Los resultados fueron impactantes. Tenían salud mental deteriorada, pero no violenta. O vivían en una realidad paralela compartida. O mostraban devoción total a Rina, incluso después de su muerte. Este fenómeno es raro, pero existe. Se llama psicosis compartida, también conocida como folia à trois, cuando involucra a 3 personas. Se da en familias o grupos muy cerrados, donde todos adoptan la misma creencia distorsionada de la realidad. En este caso, creían que Rina no había muerto del todo, que su presencia seguía ahí, que su cuerpo era sagrado, intocable. Esperaban, literalmente, que volviera. ¿Y la ley? ¿Se les juzgó? El sistema judicial británico tuvo que actuar con extrema cautela. Este no era un caso común. No era un homicidio. No era abandono intencional. Era una mezcla de tragedia espiritual, aislamiento extremo y desorden psicológico. No hubo juicio penal. La madre y los hermanos fueron internados en instituciones de salud mental, no como castigo, sino como medida de protección para ellos mismos.
En el informe oficial se menciona que los tres estaban incapacitados para comprender el carácter ilegal de sus actos. En otras palabras, no sabían lo que hacían. Lo que se encontró en la casa. Más allá del cuerpo, la casa estaba llena de señales, o libros de filosofía oriental, o textos manuscritos de meditación y purificación. En ningún electrodoméstico moderno. Nada de tecnología. Ni teléfonos, ni internet, ni televisión. Era una cápsula del tiempo. Una casa detenida en un mundo propio. Una burbuja donde la realidad objetiva ya no tenía cabida. La investigación no encontró un crimen. Encontró una tragedia. Una familia que se protegió de la muerte negándola. Una sociedad que no los vio hasta que fue demasiado tarde. Y un sistema legal que, por una vez, no buscó castigo, sino compasión. Este capítulo es crucial en tu vídeo, porque pone la historia en contexto. No se trata solo de una rareza mórbida. Es una lección sobre salud mental, sobre aislamiento social, y sobre lo que pasa cuando la fe, el amor y la negación se entrelazan peligrosamente. Capítulo 5. ¿Qué pasó realmente? No hubo sangre. No hubo violencia. No hubo gritos en la noche. Solo hubo silencio. Y una familia que permitió que su ser más querido desapareciera ante sus ojos. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué ocurre en una mente? O peor aún, en varias mentes, para justificar la muerte como si fuera parte de un plan divino. La respuesta superficial: inanición. Sí, en términos médicos, Rina Yasutake murió de inanición. Dejó de comer. Poco a poco, su cuerpo se fue debilitando hasta apagarse. Y nadie intervino. Nadie la forzó a comer. Nadie pidió ayuda. La vieron desaparecer. En silencio. Pero esa explicación biológica no alcanza. Porque no responde porque sucedió. No responde porque lo permitieron. Aquí es donde comienza la verdadera exploración del horror psicológico. Una familia encerrada en sí misma. La familia Yasutake vivía aislada del mundo exterior. No tenían teléfono. No tenían internet. No hablaban con vecinos. No consumían medios ni noticias. Toda su realidad se construía hacia adentro. Un universo cerrado de 4 personas, donde las únicas ideas que entraban eran las que ellos mismos traían o generaban. Era una burbuja de fe y obediencia. Y en el centro de esa burbuja estaba Rina, la figura sagrada de Rina. Durante la investigación, emergió un patrón. Rina no era una hija más. Era una especie de figura central. Sus hermanos y su madre hablaban de ella con una reverencia inusual. No solo la amaban, la veneraban. Se comportaban como si Rina tuviera un nivel espiritual superior, como si fuera una guía o una líder interna. Esto explica por qué, cuando ella comenzó a dejar de comer, nadie la contradijo. No fue desinterés, fue devoción absoluta. Si Rina decía que quería purificarse, entonces lo hacía. Si Rina decía que no necesitaba comida, entonces lo aceptaban. Su palabra era ley. Una muerte ritualizada. No hay evidencias de que la familia perteneciera a una secta conocida, pero vivían bajo una estructura de pensamiento espiritual extrema, llena de conceptos como purificación, trascendencia, reencarnación, estado de espera del alma. Así, cuando Rina murió, ellos no lo vieron como el final, sino como un paso intermedio, un entretiempo entre su existencia corporal y su siguiente fase espiritual. Por eso no enterraron el cuerpo. Por eso no pidieron ayuda. Por eso siguieron hablándole. Esperaban su regreso. Psicosis compartida. Una tragedia silenciosa. Este tipo de creencias, sostenidas colectivamente en un ambiente cerrado, son el terreno fértil para una psicosis compartida. Un fenómeno poco común, pero real, donde todos los miembros de un grupo familiar comienzan a compartir una misma visión delirante. No porque uno los obligue, sino porque todos se retroalimentan en su fe, hasta que lo irracional se convierte en la única verdad. En este caso, esa verdad era: Rina no ha muerto. Está en tránsito. ¿Qué concluyó la justicia? Después de extensas evaluaciones médicas y psicológicas, la justicia británica concluyó que no hubo crimen intencional, no hubo homicidio, ni encubrimiento, ni negligencia consciente. Todos los miembros estaban en estado mental alterado, incapaces de tomar decisiones racionales.
en lugar de prisión, fueron derivados a tratamiento psiquiátrico. El objetivo no era castigar, sino protegerlos, incluso de sí mismos. Rina Yasutake no fue asesinada, pero tampoco fue salvada. Murió rodeada de amor, de un amor tan denso, tan fanático, tan desconectado de la realidad, que la dejó ir sin resistirse. Y en esa entrega silenciosa está el verdadero terror de esta historia. Este capítulo no busca resolver un crimen, sino exponer una tragedia de aislamiento emocional, devoción ciega y salud mental no atendida. Lo que pasó realmente fue eso: una familia que amó tanto a alguien, que no fue capaz de dejarla partir, aunque ya se había ido. Imagina vivir en una casa donde el tiempo se detiene, donde la muerte entra sin que nadie grite, donde la realidad se doblega a una fe incomprensible. La historia de Rina Yasutake no es solo perturbadora por su desenlace, sino por lo que revela: la fragilidad humana ante la soledad, el aislamiento y la desconexión con la realidad. Una familia educada, culta, perdida en su propio mundo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te impactó tanto como a mí, ¿qué opinas tú? ¿Fue esto una tragedia espiritual, un colapso mental o algo aún más oscuro? Déjalo en los comentarios.